A mi siguiente invitado es la primera vez que lo tengo en el programa. Hace poco, en otro programa de televisión, lo escuché hablando de sus proyectos, de sus planes, y realmente me asombró, no solamente por la consistencia del mensaje, que es impecable y hay que decirlo, sino porque realmente dentro del plan, del proyecto que tiene para un eventual gobierno, si es que gana las elecciones, presenta cosas muy diferentes a lo que ya hemos venido escuchando, como que la mayoría de candidatos se han centrado o han tomado como caballitos de batalla lo que tiene que ver con la lucha anticorrupción y contra la inseguridad en la que vivimos, cosa que me parece fundamental. Pero también pasa por una cuestión de hacer mucho populismo, ¿no? Esto es lo que la gente quiere, esto es lo que ofrezco, esto es lo que les doy. El Perú necesita mucho más, entre otras cosas, por supuesto, y quizás de manera prioritaria, por supuesto que sí también, el tema de la corrupción y de la inseguridad. Pero en materia económica hay mucho que hacer, en temas sociales, transformaciones, modificaciones que tienen que darse también. Y me imagino que de eso me va a hablar Alfredo Barnechea, porque como les dije, lo escuché en una entrevista y me llamó la atención esos puntos, sobre todo que tienen que ver con la exoneración del pago del impuesto a la renta y asuntos que tienen que ver con la remuneración mínima vital, entre otras cosas. Alfredo Barnechea, de Acción Popular, está con nosotros aquí en El Estilo Juliana. Gracias por venir. No, Juliana, estoy encantado de estar aquí. Un poco asustado nomás, porque me han dicho, y vas donde Juliana, ten mucho cuidado, así que vengo aquí con mucho temor. Pero he traído a mis asesores, así que... Ha traído a su hijo. Es mi único asesor, el único que le puedo medio pagar. Sí, pero bueno, en realidad me pone hasta nerviosa a su hijo, porque es bastante guapo, o sea que mejor me mantengo tranquila. Ya sé por qué eres mi vocera. Ya sé por qué eres mi vocera. Sí, pues ahora dicen que soy su vocera. Lo mismo decían de Julio Guzmán, lo mismo dijeron en un momento de Alan, hasta de Keiko, creo. Pero en fin, ha planteado exonerar del pago de impuesto a la renta a quienes ganen menos de 4.000 nuevos soles. En la actualidad esto sucede para los que tienen, si no me equivoco, un ingreso menor a 2.300. Es correcto. ¿Cómo lo va a lograr y cómo además va a llenar ese vacío que evidentemente quedaría ante una propuesta de esta manera? La esencia de esto, Juliana, es en el fondo muy sencillo. El Perú es un país extraordinario y en todos los aspectos, ¿no? En la gastronomía, en lo que las familias han hecho en educación, en lo que en las pequeñas empresas que se han hecho, en las conductoras de televisión que tenemos. Pero todo esto los peruanos lo han hecho sin el Estado. Entonces yo siempre me he preguntado, ¿qué pasaría con este país? ¿Cuán extraordinario podría ser si le ponemos al Estado al costado de los ciudadanos, defendiendo a los ciudadanos? Entonces yo siempre he creído dos cosas. La primera, que en el largo plazo, un programa de largo plazo y un programa de corto plazo. Un programa de largo plazo es que yo quiero ser presidente porque estoy convencido que el Perú puede ser un país industrializado en una generación. Un país que se queda en materias primas jamás será un país desarrollado, entonces hay que ser un país industrializado. Para que eso ocurra, los países que lo han hecho en el mundo, en todo el mundo, siempre han tenido una condición previa, que es tener un piso de energía muy competitivo, de energía barata, y nosotros podemos tener eso. Pero en el corto plazo, el Perú es un país profundamente desigual, es un país donde no hay igualdad y no hay justicia. Entonces yo creo que hay que hacer algunas cosas fundamentales, un nuevo pacto social entre el Estado y los ciudadanos. Yo lo que he planteado son 4 o 5 cosas que restablecen la igualdad. Primero, los países que han funcionado en el mundo de verdad son los países que tenían grandes clases medias. Son los países que se desarrollaron, cuyas economías fueron muy dinámicas, que tuvieron grandes sistemas universitarios por la clase media y que crearon además democracias estables, porque las clases medias siempre son un elemento de amortiguación y por tanto son un elemento de centro. Entonces lo primero que yo planteo es una gran revolución fiscal y social. Es decir, hoy día, como tú muy bien dices, se paga renta desde por encima de 7 UITs. La UIT es 3.950 soles, eso por 7 son 27.650, que lo divides entre 12 meses y es efectivamente 2.300. Nosotros vamos a elevar a 4.000. Entre 2.300 y 4.000 no se pagará renta. Pero va a quedar un forado, evidentemente. Ahora te lo explico, por supuesto, por supuesto. Porque además pretendemos que de 4.000 a 6.000, y esto ya es más caro, de 4.000 a 6.000 se le deduzca también todo lo que se gasta en salud, en educación y en viviendas. ¿Por qué las grandes empresas sí pueden hacer sistemas de obras por impuestos y no puede haber algo así como servicios por impuestos, cuando sobre todo el Estado no le está dando a los ciudadanos ni seguridad, ni salud, ni buena educación? Entonces, eso efectivamente va a crear un hueco fiscal que, dicho sea de paso, mucho menor a las propuestas de otros candidatos que hablan de reducir 1% del IGB.
1% del IGB serían 2.700, esto sería mucho menos que eso, pero que tiene otra cuestión fundamental, Juliana, y es que esa plata va a ser una devolución a las clases medias por el gran esfuerzo que hacen, que se va a inyectar en la economía. Al inyectarse en la economía y en el consumo, habrá otra recuperación también. Porque entonces, al final, en el largo plazo, eso debería equilibrarse. La segunda propuesta que hemos hecho es también fundamental. Nosotros creemos que los estados se hacen las sociedades tienen que tener, todo el mundo tiene que tener salud universal. Las sociedades desarrolladas, todo el mundo tiene salud. En el Perú hay una buena parte que incluso pese a los esfuerzos que han hecho, que son muy meritorios y nosotros apoyamos y queremos expandir del CIS, hay una fracción importante del Perú sin salud. Entonces nosotros queremos que el Estado convierta en bienes universales, es decir, pagados por el Estado, los medicamentos básicos de las enfermedades más comunes. No podremos resolver, mi madre falleció hace muy pocas semanas de un cáncer horrible, mi suegra también murió hace 2 años de un cáncer horrible. Son enfermedades más complejas, más costosas. Pero las enfermedades comunes, las que son la mayoría de la población del Perú, con este sistema lo resolveríamos. Y esto existiría hasta que exista salud universal, seguro de salud universal para todos. 3, tu techo es un derecho. Los países que funcionan, los países que son felices, son los países donde las clases medias, la gente, los ciudadanos, todos los ciudadanos, no solo las clases medias, tienen sus viviendas. Vamos a hacer 1 millón de viviendas. 1 millón de viviendas es mucho. Pero ya los 2 gobiernos de Belaúnde hicieron centenares de miles de viviendas, de modo que Acción Popular sabe de lo que está hablando. Y en cuarto lugar, una idea que se nos ha ocurrido, que es uno de los grandes problemas en el Perú es la formalización. Entonces, dentro de este nuevo gran pacto social entre el Estado y los ciudadanos, hay 1.000 números sobre la información, como en todo en el Perú hay 20.000 números, pero en formalización hay quienes, el INEI, tú entras al INEI y el número es 20 y tantos %, pero te vas a los números del Foro Económico Mundial y es 53, 54, es más de la mitad de la población económicamente activa es informal. Si usted quiere recibir, usted también tiene que cumplir con el Estado y con la sociedad. Si usted quiere recibir esos bienes universales, usted tiene que formalizarse, tiene que pagar un impuesto mínimo de ciudadanía. Estamos fijando en 2% del salario mínimo. Ese monto es un monto que incluso podrían pagar los que están en el extremo inferior de la escala social, lo que se llama en la estadística, las encuestas, el sector E, o lo que se llama en términos de los organismos internacionales, el sector de extrema pobreza que vive, se dice, con menos de $1 al día. Porque eso le daría derecho a recibir medicamentos de salud. Yo creo que si hacemos estas 4 cosas, vamos a producir una gran revolución fiscal y social en el Perú. ¿Cuál ha sido, y con esto termino, Julián, el problema? Es que en América Latina en general, y en el Perú, eso pasó con la hiperinflación, hemos redistribuido a través de la inflación. Y redistribuir a la inflación, cuando hay inflación, los que se defienden bien son los ricos, porque tienen activos que suben de valor. Y los pobres que reciben los salarios son los que pagan el pato. Y se vuelven más pobres. Y se vuelven mucho más pobres. Entonces, en consecuencia, nosotros queremos ponerle al país un piso común de igualdad de oportunidades. ¿Y cómo va a ser, señor Barnechea, para que este mensaje, este discurso, que además ha permitido que se extienda, cosa que no hago con todos los candidatos porque no lo solemos ver, no lo solemos escuchar, no tiene evidentemente esa prensa que tienen los que están en los primeros 5 o 6 lugares de las encuestas, y para eso hay que viajar, para eso hay que recorrer, lo está haciendo, lo empieza a hacer, ¿quién lo financia? Son varias preguntas. Empezamos a hacerlo, yo fui electo muy tarde por el partido. Déjame decirte algo que creo que es interesante para tus espectadores. Yo creo ser el único candidato de un partido electo en unas primarias universales. Los demás eran partidos con dueño, eran candidatos que eran seguros. Nosotros hemos tenido una competencia, yo he participado en una primaria, por eso se ha demorado tanto la elección, se hizo casi en Navidades. Yo gané esas primarias con mayoría absoluta, gané en casi todos los departamentos del Perú, fue una victoria nacional y hemos entrado tarde, comenzamos tarde. Acción Popular es un partido sin recursos. En 1956, cuando empezó Belaúnde, dijo, estoy aquí solo, pero estoy sin matones, sin camiones, sin millones. Yo digo algo parecido, estoy aquí solo, sin millones, pero también sin ladrones. Nosotros somos un partido limpio, somos el gran partido del centro, somos el partido que tiene 2 presidentes, Belaúnde y Paniagua, que salieron de palacios más pobres de lo que entraron, siendo profesionales muy exitosos los 2. Salieron más pobres de lo que entraron. De modo que somos un partido limpio e invitamos a la ciudadanía que se junten a nosotros. Vamos a recorrer todo el país. Las elecciones en el mundo, Juliana, contra lo que dicen los opinólogos, ¿sí?
son siempre cortas y siempre se definen en el último mes. Nosotros creemos que vamos a representar a un gran espacio de centro que no está representado, al que no le guste el modelo fujimorista, porque el modelo fujimorista, que puede haber tenido cosas buenas, ha tenido muchas cosas malas. Por ejemplo, cómo ve la candidatura, perdón que lo interrumpa, de Acuña? No conozco al señor Acuña, yo veo a todos los candidatos bien, me he hecho la promesa de no personalizar el debate. Creo sí que si yo fuese presidente, yo cambiaría el régimen de las universidades privadas con fines de lucro, porque han tenido créditos fiscales excesivos que permiten que haya plata como cancha, ¿no? O que haya otro candidato que financie otro partido, o el secretario general de la señora Fujimori es también de otra universidad, o que el equipo de César Vallejo sea el que más entradas regala en un año de fútbol, ¿no? Pero, y eso nosotros vamos a cambiarlo para financiar con ese dinero una beca 25, se ha creado ya la beca 18, para pregrado vamos a la beca 25, que es para todo el posgrado. Con nosotros ningún estudiante se quedará sin estudiar, y hay unos fondos de dinero que pueden movilizarse, ¿verdad? No para que la plata vaya a los dueños de universidades, sino para que vayan a los estudiantes. ¿Y qué va a pasar, señor Barnechea, cuando el grueso de la población, en las visitas que realiza a partir de ahora, le digan, sí, me parece genial lo que propone en tal o cual punto, pero queremos primero que usted nos diga qué va a hacer con estas dos situaciones que no nos permiten vivir tranquilos? Uno, la inseguridad ciudadana, porque no puedo ir a comprar el pan en la esquina por miedo a que me roben o me claven un cuchillo en la espalda. Y dos, con el tema de la corrupción, porque yo no creo en ningún organismo, no creo en ninguna institución, no creo en el Congreso, no creo en el Poder Judicial, no creo en el Ministerio Público, no creo en el Ejecutivo, no creo en el Policía, no creo en nadie. ¿Cómo hacer para combatir eso y poder empezar a plasmar estas ideas que usted ha manifestado? Mira, lo primero que yo le quisiera decir es, miren la historia de las gentes, miren la historia de los partidos, miren la historia de este partido. Yo lo acabo de decir, o sea, Fernando Belaúnde dijo una vez una frase muy bonita, ¿no? Dijo, refiriéndose a él, pero lo dijo en tercera persona, un presidente que no se arrodilló a recoger el oro que tenía a sus pies. Yo creo que lo primero es que desde la presidencia el país tenga un ejemplo. Y eso lo dio Belaúnde, y nosotros tenemos la obligación de seguir ese ejemplo. Todos los otros presidentes posteriores, de todos los partidos, tienen problemas judiciales. Ahora, pasan muchas cosas con la corrupción. Por ejemplo, yo creo que hoy día, con el Internet, tú te estabas quejando de tu Internet. Yo me quejo de todo, señor Barnechea. Pero yo creo que con el Internet se pueden hacer cosas extraordinarias. Por ejemplo, fíjate, mis amigos en Colombia han creado una cosa fantástica que es un mapa de regalías. Te metes a tu computadora, sí, aprietas un botón y dice la regalía de Caño Limón, un yacimiento. ¿Dónde fue? ¿Dónde pasó? ¿A qué ministerio fue primero? ¿Dónde fue? ¿A qué región? ¿En qué se ha gastado? Tenemos que hacer todo eso en Internet. Otra cosa, en este país al año la gente se ha olvidado. El año pasado en el seminario de la corrupción se demostró la Contraloría que se robaban o se perdían al año 12.000 millones de soles. Al dólar entonces era casi 4.000 millones de dólares que se esfuman. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una suerte de gobierno electrónico en donde todas las licitaciones están online, tú puedes saber cuáles son las bases, cómo se reduce enormemente la corrupción. En lo que es seguridad, yo creo que un gran defecto de las propuestas que he estado escuchando de mis competidores es o presentarse como el más fortachón, el más valiente, ¿no? el vaquero de Oklahoma, o el que cree tener una fórmula mágica. No hay fórmulas mágicas en dos sectores. No hay fórmulas mágicas en educación y no hay fórmulas mágicas en seguridad. Ambos sectores son cadenas de valor. El caso de la seguridad, yo conozco muy bien, por ejemplo, Virgilio Acuña está de candidato en Lambayeque, ¿no? Con el número 1. Yo conozco bien Lambayeque, por supuesto, como todo el Perú, pero conozco muy bien La Libertad, conozco muy bien Trujillo. Yo soy iqueño, pero mi mujer es trujillana, así que voy mucho a Trujillo. Conozco muy bien Paiján, en la provincia de Ascope, camino al puerto de Chicama, de Malabrigo, y ahí se reclutó los sicarios jóvenes. ¿De qué es barrio de Paiján? De los barrios más pobres. En consecuencia, la seguridad empieza en la marginalidad económica y por tanto tiene que ver con la desigualdad económica para empezar. Luego entra la comisaría ha fallado. Dicho sea de paso, el gobierno de Paniagua, el gobierno presidido por un belaundista,
hizo una reforma, una propuesta de reforma de la policía donde se habla de las policías comunitarias, porque lo que se ha perdido es el papel de la comisaría del pueblo. La comisaría del pueblo es una serie de comisarios haciendo expedientes de investigación porque ahí hay plata, pero ya no hay una comisaría del pueblo. Luego viene la policía. Luego de la policía viene el Ministerio Público, que es una zona gris de abogados, fiscales, etcétera, donde entra también muchos enjuagues. Y luego viene el Poder Judicial, que no funciona, y las cárceles. De modo que cuando alguien dice que tiene la varita mágica y no interviene en esta cadena de valor, está engañando a la gente. Pero yo creo que, para resumirte, yo creo que lo que hay que hacer primero, si tú viajas, me imagino, has viajado a, no sé, a Estados Unidos y vas al aeropuerto, el principal aeropuerto que van los peruanos, no sé qué, Miami. Vas al condado de Dade, en Miami, y el tránsito no lo dirige el FBI. En consecuencia, hay unas enormes funciones comunitarias o municipales con una condición fundamental, y es que el alcalde no sea el jefe de la policía, porque cuando eso ocurre, o se politiza, o como ocurre en México, las policías distritales han sido policías que inmediatamente se corrompieron por el narcotráfico. Eso le iba a decir, claro, empieza el tema de las coimas, pero sí, ¿no? sí municipalizar. Luego, hay un tema, como en todo en el Perú, que está mal organizado, no solo de más fuerzas policiales, mejor pagadas, no solamente en salarios, en calidad de vida. Cuando nosotros decimos que vamos a hacer 1 millón de viviendas, que es una de nuestras propuestas, yo espero que por lo menos 100.000 de esas viviendas sean para policías, como otras centenares de miles para maestros. Entonces, si tú tienes una policía que esté contenta y con calidad y reestructurada, tú tienes, por ejemplo, San Juan del Lurigancho, un distrito enorme en el Perú, un distrito que la gente no se da cuenta, pero es casi tan grande, es 1 millón. La cifra oficial es 1.047.000, pero es más que eso, que es un distrito que tiene casi el tamaño de las ciudades, de las capitales de Centroamérica, como Tegucigalpa o El Salvador, o un poco menos que ellas. Y tiene 600 policías. Y Miraflores, que es donde estamos cerca de aquí ahora, tiene 75.000 y tiene 1.000. Entonces hay que hacer un recambio, pero creo que la policía es donde tiene que estar el tema y con cosas más de inteligencia, ¿no? Ahora, cuando sacaba información acerca de usted, antecedentes y demás, que había trabajado como asesor del Banco Interamericano de Desarrollo, encontré algo, no hay muchas denuncias evidentemente, o asuntos que me pudiesen ayudar en esta entrevista para ponerlo un poco contra la pared, que también forma un poco parte de mi chamba. Aquí estoy. Pero sí me han preguntado mucho en el Twitter, sobre todo por sus supuestos vínculos, amistad con Rómulo León. Rómulo León es trujillano, lo conocí hace muchos años. La pregunta que tú me estás haciendo tiene que ver con unos audios que salieron. Sí, claro. Que yo estaba en Washington. Mira, yo soy un periodista. He sido toda mi vida un periodista, lo cual me da siento que me da muchas ventajas para hacer política ahora, porque un periodista, como tú sabes mejor que yo, es alguien que tiene curiosidad por el otro. La primera función, yo he sido antes que en mi vida anterior entrevistador de televisión. Sí, claro. Y la primera función, la primera condición de un entrevistador es tener curiosidad por el otro. Yo como periodista pregunto todo, entonces me enteré que un señor con intereses con el gobierno de Toledo y que tenía unos negocios de gasoductos entre Israel y Egipto iba a hacer unas inversiones en la época del gobierno de García. Me llamó la atención. Y a mí pregunté y dije, ¿a quién pregunto? Bueno, a alguien que está obligado al gobierno, le pregunté. Ese es todo el vínculo, no tengo ningún vínculo de negocio ni nada, no he tenido nunca un negocio de petróleo, nunca he tenido ninguna relación con esas empresas, nunca he hecho un negocio con el Estado. De modo que no tengo nada que... Ese es todo el tema. ¿Y no le da miedo? No me da miedo no tener negocio con el Estado. No le da miedo estar donde está. Estoy muy contento de no tener negocio con el Estado. Porque... No, eso me imagino, pero estar de candidato, meterse en una campaña donde hay mucha guerra sucia, evidentemente, donde se dice muchas cosas. Te voy a contestar la verdad. Podría quedarse en una zona de confort, ¿no? Pero yo adoro este país. Y yo me he pasado mi vida recorriendo este país. Y yo lo conozco profundamente. Y yo sé que este país va a ser el primer país de América del Sur. No tenemos el tamaño de Brasil. Brasil es un monstruo de 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Nosotros tuvimos a principios del siglo XIX casi el tamaño de Brasil cuando uníamos Bolivia, Perú, Guayaquil, parte de Chile, éramos una suerte de Brasil del Pacífico. Todo eso se fue perdiendo en la República. Pero nosotros somos el país primogénito de la América del Sur. Acá nacieron las grandes civilizaciones. Nosotros somos el centro del mundo, igual que Egipto, igual que Irán. Y yo creo que este país más tranquilo, en mi biblioteca, o haberme quedado en Washington como funcionario internacional, pero no habría hecho una contribución. Yo cuando estaba en Washington
tenía un puesto fantástico, viajaba a los foros mundiales, veía al presidente Clinton, una de las divisiones que me reportaban ahí, trataba con los congresistas, pero yo sentía, Juliana, de verdad que no estaba agregando valor. Y que donde puedo agregar valores es en mi país. Y la última cosa que te voy a contar, que no sé si mi asesor, mi hijo, me permita decirlo, pero en diálogos con mis dos hijos, tengo 3 hijos, uno de 27, una hija de 22 y uno de 14. Sobre todo los 2 hijos hombres, la mujer es menos politizada, me decían, papá, este país no puede funcionar como está, mira lo que nos ha pasado, o sea, este país hay que cambiarlo. Y entonces yo dije, bueno, si ese es el deseo de mis hijos, yo creo que hay que cambiarlo. Yo estoy convencido que tenemos que cambiar el Perú, que hay que hacer una reconquista del Perú por los peruanos, como lo planteaba en su época Fernando Belaúnde, que podemos hacerlo, y que el 10 de abril, y con esto termino porque sé que estamos ya faltos de tiempo, acá tu productora te está cortando, esta elección no va a ser como están diciendo las encuestas. Nosotros recién empezamos, no éramos ni candidatos, no podíamos aparecer ni siquiera en las encuestas como era normal. Va a ser entre 2 grandes modelos. Entre el modelo que es el fujimorismo, que es el modelo que privatizó sin competencia, que privatizó sin regulación, que fue también el modelo de las esterilizaciones forzadas, que fue también el régimen que compró los canales de televisión, ya gente se ha olvidado de eso, abrían las bolsas, y frente a eso, con dinero que además venía del narcotráfico, y frente a eso un modelo de desarrollo físico del Perú, de desarrollo de infraestructura, inspirado en el modelo Belaúnde, no un Belaúnde de los años 60, sino un belaundismo del siglo XXI que defienda los intereses, que defienda no los recursos naturales del Perú para quitárselos a las empresas extranjeras, sino para que nos paguen lo que tienen que pagarnos. Y estoy aquí para eso, para ser el candidato de ese cambio, un cambio para la igualdad. Y seguramente nos vamos a volver a ver porque por aquí no pasa una sola vez el candidato, el postulante. No vienen será, 2, 3, 4, algunos será ya un quieren placer, y además te voy a decir, 15. además después de que he pasado, y más o menos he pasado piola sin que Juliana me No, es que es la primera vez que lo tengo. Hay que dejar hablar, exponer la segunda. La primera es suave, la siguiente es más complicada. A veces ya no quieren venir, no quieren segunda o no quieren tercera, pero no importa. Estaré encantado. Gracias, de verdad, un placer. Gracias. Alfredo Barnechea, candidato a la presidencia de la República por Acción Popular.